Yo saludo, estimados estudiantes. Bueno, miren, este video es la continuación del video anterior referente a tablas de frecuencia. En este video nos vamos a centrar en medidas de tendencia central, como la media, la moda y la mediana. ¿Listo? Para nosotros calcular las medidas de tendencia central, solamente vamos a utilizar dos frecuencias, que es la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Entiéndase por frecuencia absoluta como F sub i minúscula y frecuencia absoluta acumulada como F sub i mayúscula. ¿Listo? Entonces, para yo calcular el promedio o la media, voy a hacer uso de esta fórmula, que me dice xi por fi, es decir, multiplicar la marca de clase de cada intervalo y su marca, y dividirlo entre el total de datos. Para la frecuencia, mm, para la frecuencia, para la moda, perdón, se utiliza el límite inferior, la frecuencia absoluta, y ¿qué significa f sub i menos 1? Estoy haciendo referencia a la frecuencia absoluta anterior. Ahora, si encuentro un f sub i más 1, como en este caso aquí, estoy haciendo referencia a la frecuencia absoluta acumulada posterior. ¿Listo? Porque es minúscula. En cambio aquí miren que me parece en la mediana me parece una f sub i mayúscula, pero con un menos. Eso quiere decir que es la frecuencia acumulada anterior. ¿Listo? Vamos a ello y lo primero que nosotros vamos a calcular es la multiplicación de la marca de clase para calcular la media por la frecuencia absoluta. Entonces, la marca de clases por la frecuencia absoluta. El signo por lo vamos a representar por un asterisco. ¿Listo? Una vez que realizo la primera, yo puedo hacer el autollenado, ¿cierto? Y eso me va a sumar, a hacer lo mismo para cada uno de los intervalos, después hago la suma y obtengo este numerito. Este numerito, entonces, ya una vez que yo tengo ese número, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, entonces, la media me dice que yo debo tomar la sumatoria, que es la sumatoria de todo esto, dividido entre el total de datos, pero el total de datos son 200. Y aquí voy a obtener el promedio o la media. Para la moda, voy a hacer el siguiente proceso, ¿cierto? Para la moda me voy a ubicar en la frecuencia absoluta y voy a tomar el valor más grande de la frecuencia absoluta. Pero aquí sucede algo. Tengo los siguientes datos, ¿cierto? Es decir, tengo tres datos de igual de grande o igual de mayor. Entonces, profe, ¿qué se hace aquí en este caso? Lo ideal sería sumar las tres, mirar cuáles son los valores de las tres modas y hacer un aproximado. Entonces, vamos a calcular el intervalo. Entonces, como yo me ubico en el primer intervalo, entonces va a ser el intervalo de la moda número 1. O sea, va a ser el intervalo para la moda 1. Listo. El intervalo de la moda 1 está conformado por un límite inferior, un límite superior, una marca de clase, una frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar a calcular el primero. Este mismo proceso lo voy a repetir para el intervalo 4, que es el otro que contiene el número mayor, y este mismo proceso lo voy a repetir para el número 5. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se supone que tengo tres modas, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo estos datos agrupados. Entonces, esto va a ser igual. Entonces, miren que si yo me baso por la, bueno, me dice el límite inferior, voy a utilizar el primero, ¿listo? El de amarillo. ¿Cuál es el límite inferior del primer intervalo? 18. Más, y miren, aquí, este numerador debe ir encerrado entre un paréntesis. Entonces, aquí voy a abrir dos paréntesis y voy a calcular. Miren que la fórmula me dice que es la frecuencia absoluta de ese intervalo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? 31. Menos la frecuencia absoluta anterior, pero no hay, ¿cierto? Porque si yo me devuelvo, porque la posterior es 20 y la anterior no es nada, entonces aquí directamente es 0. Entonces, que o yo coloco un 0 o puedo colocar nada, ¿cierto? Puede ser el caso. Entonces aquí menos 0. Ahora, dividido, y aquí voy a abrir seguido dos paréntesis y voy a colocar esto. La frecuencia absoluta menos la anterior, pero la anterior es 0, entonces menos 0, porque no existe. Ahora viene, en este caso viene el signo más,
Otra vez, cojo la frecuencia absoluta, pero ahora no voy a coger la anterior, sino la posterior. Acuérdense que hay que restar menos, aquí miren la fórmula acá, menos la posterior, que va a ser el número 20. Cierro paréntesis, vuelvo a cerrar paréntesis y vuelvo a cerrar, ¿cierto? Hay tres paréntesis, por así decirlo. Y esto lo voy a multiplicar por la amplitud. Por datos anteriores, yo sé que estoy manejando una amplitud de 6, ¿cierto? Entonces, aquí directamente, lo que voy a hacer es multiplicar por la amplitud, que es 6. Entonces, aquí la primera moda, vamos aquí a darle un formato de celda, me voy a ir a la parte de números y voy a decirle que solamente tenga 3 decimales, ¿cierto? Entonces, en este caso es 2.429, ¿cierto? O vamos a redondearlo mejor a 2 para que tenga el mismo formato del primero. Vamos a redondearlo a 2. Para la moda 2, este mismo proceso lo voy a repetir para la moda 2. Entonces, ¿cuál es la moda 2? ¿Cierto? Porque tengo tres modas. En el caso que tengan una, solamente lo van a hacer con una. Ahora, tomo el límite inferior, voy a dar un más, voy a abrir dos paréntesis, voy a colocar la frecuencia absoluta, que en este caso es 31, menos la anterior, o sea, la frecuencia antes de la frecuencia absoluta. ¿Por qué sé que es la frecuencia absoluta? Porque aquí hay un F minúscula. La frecuencia absoluta anterior, cierro, ahora dividido, barra slash, y voy a abrir dos paréntesis. Y ahora voy a proceder a hacer esto. Frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. O sea, literalmente es lo mismo. Ahora, la fórmula me dice que aquí va un más. Más, vuelvo a abrir paréntesis. Miren que la fórmula me dice frecuencia absoluta, o sea, la frecuencia absoluta. Pero en este caso no es la anterior, sino que voy a hacer menos la superior, que en este caso es 31. Cierro tres paréntesis y multiplico por la amplitud, que es 6. Y miren que tengo aquí mi segunda moda, ¿cierto? En este caso, 42. Es importante que ustedes realicen estos pasos. Para la moda 3, voy a calcular lo mismo. Digamos que aquí voy a hacer un poco de manera más rápida. Voy a abrir dos paréntesis. Frecuencia absoluta, perdón. A ver, perdón, límite inferior. Frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Dividido. Vuelvo a abrir dos paréntesis. Repito el mismo proceso para la primera parte, más frecuencia, ¿cierto? Por 6. ¿Listo? Y entonces, ¿qué puedo observar acá? Entonces yo observo que dos medias me dan 42 y la otra me da 29. Entonces la pregunta es, profe, ¿quién está diciendo la verdad? Cuando yo tengo datos agrupados, datos de esta forma agrupados, a mí yo les comentaba en clase que se pierde un poco la información, ¿cierto? Entonces lo ideal aquí es, venga, los números que más se aproximan. Entonces yo puedo aquí más o menos decir que la moda tiene dos modas, bimodal de 42 y la otra de 23 puntos y algo. Entonces, lo más ideal aquí es decir que tiene una moda de 42, por así decirlo. ¿Listo? Por eso no es recomendable sacar las medidas de tendencia central a partir de tablas agrupadas, porque se pierde información. ¿Listo? Entonces, para concluir, tengo tres modas y esas van a ser mis tres modas. En este caso, como 42 es la que más se repite, yo puedo decir que tiene una moda de 42. Listo. Voy aquí a cambiar el formato. Para la mediana, lo primero que yo debo hacer, voy a colocarlo aquí al frente, es siempre dividir la muestra dividido 2. Entonces, o sea, el total de la población dividido 2. Entonces, siempre el total de la población dividido 2. Y esto me da 100. Entonces, esta partecita que está acá, esta partecita, voy a hacer uso de la tabla
de la parte de la frecuencia de datos agrupados, frecuencia absoluta de datos agrupados. Entonces me voy a la parte 100 y 100 lo voy a buscar acá. ¿Y qué observo? Que 100 está entre estas dos casillas. O sea, yo observo que el número 100 está entre estas dos casillas y obviamente se aproxima más, perdón, está entre estas dos casillas y obviamente el 100 se aproxima más al 98. Pero no, nosotros en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es tomar el número posterior, es decir, el siguiente al el que se pase, ¿cierto? En este caso el 120. Y todo este intervalo, una vez que yo lo identifico, todo este intervalo se le conoce como intervalo de la media, ¿cierto? Va a ser el intervalo que nosotros vamos a utilizar para calcular el límite inferior, la frecuencia absoluta y esto. Entonces, comencemos. Entonces, la mediana va a ser igual al límite inferior de ese intervalo que es 42 más, vamos a abrir dos paréntesis. Miren que la fórmula me dice n dividido 2, pero ya yo lo hice anteriormente, menos f mayúscula, es decir, la frecuencia absoluta anterior. Entonces, esta es la frecuencia absoluta del intervalo, pero la anterior va a ser esta. Pues cierro, divido entre la frecuencia absoluta que es 31, cierro paréntesis y multiplico por la amplitud que es 6. ¿Vieron? Entonces, aquí lo más ideal sería decir que 42 es la moda porque es como el que más se aproxima. Este de aquí no tiene ningún sentido. A ver que esto no tiene ningún sentido. Esta primera moda. Entonces, estas son las medidas de tendencia central. ¿Listo? Para datos agrupados. Quiero que entiendan esto, que esto es para datos agrupados. Ahora, ¿cómo se calcula para datos no agrupados? Es decir, si yo quiero calcular directamente mi moda, mi media y mediana de esta columna, que es lo ideal, ¿cierto? Que es lo que hacemos todas las personas que hacen la ciencia de datos. Entonces, datos no agrupados. Entonces, para datos no agrupados, yo voy a utilizar fórmulas que ya Excel las tiene configuradas. Media, moda, mediana, ¿cierto? Por ejemplo, para la media voy a utilizar la fórmula que es promedio, ¿cierto? Vamos a utilizar la fórmula igual promedio y voy a seleccionar todos mis datos, como les enseñé con el comando Control Shift raya al piso. En el primer video lo pueden observar. Para la moda, vamos a utilizar la fórmula moda y voy a seleccionar mis datos con Control Shift, pestaña hacia abajo, ¿cierto? Y para la media, para la mediana, vamos a escribir directamente mediana. Está súper fácil. Aquí pausan el video un ratico y miren qué pasa acá. Dirán, profe, dio números diferentes. Sí, yo les decía, es por esto. Por eso es que no se saca la media, la moda y la mediana a partir de tabla. No es lo recomendable cuando yo hago ciencia de datos, ¿cierto? Cuando yo hago ciencia de datos no es lo recomendable. Entonces, en este caso, miren que la mediana sí coincide un poco, pero la moda me dice que es 46 y acá dice que es 42. Y me dice que hay 3, pero en realidad hay una sola. Y la mediana va a ser 43. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Yo puedo hacer aproximaciones entre la moda, la verdad no se aleja mucho, pero sí hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Estos valores que están aquí pueden quedar muy junticos o pueden quedar muy separados uno del otro. Entonces espero que este video les sirva para calcular las medidas de tendencia central y puedan aplicar en el trabajo experiencial y la actividad de entrega. Chao, chao.